Ayer platicábamos con Santiago Corcuera, expresidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y profesor de la Universidad Iberoamericana, quien amablemente nos hizo todo un recorrido que lleva hasta el día de hoy y este pronunciamiento que tanto ha incomodado no solo a este gobierno, sino al anterior y al anterior, cuyas respuestas son pues exactamente las mismas. Pero más allá de ese recorrido en el que la ONU revisa, ve, escucha a las organizaciones, escucha a la sociedad civil, escucha a las víctimas, escucha también al mismo gobierno, eh, a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué pasa o qué es lo que sigue? Santiago, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes. Al contrario, Pamela, gracias por invitarme nuevamente. Hiciste un ¿Qué? excelente resumen y Sí, destaco lo que dijiste. El comité escucha al gobierno, a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales y hace un balance. Lo dijiste muy bien, Pamela. en realidad fue un resumen de tu resumen del día de ayer, pero cuéntanos qué pasa ahora entonces, ahorita en qué momento estamos parados y qué sigue. Estamos en un momento un poco difícil en el sentido de que el gobierno, o digamos el oficialismo, Ujú. porque no es nada más el gobierno, sino también la CNDH, que aunque se supone que es autónoma, pertenece en cuerpo completo al oficialismo. La lideresa del partido, Luis Alcalde, que también representa al oficialismo, el jefe de la mesa directiva del Senado, que también representa al oficialismo, todos esos personajes han salido de manera muy violenta a atacar al comité cuando el comité ni siquiera ha solicitado la información al Estado mexicano para que después el comité tome una decisión. Entonces se pusieron a las patadas contra el comité, cuando el comité lo único que ha dicho es que ha iniciado el procedimiento de un artículo de la convención, pero ya sin esperar a qué es lo que le va a preguntar el comité al gobierno, ya lo patearon todo lo que pudieron. Y otro segmento que dificulta la cuestión es esta situación un poquito contradictoria que se presenta por un lado el gobierno recibiendo a los colectivos de las Sí. familias de las personas desaparecidas en un afán de reconciliarse con ellas, de tratarlas bien, con dignidad, decirles que son la prioridad del gobierno, y por otro lado, insultando de manera completamente desmedida al mejor aliado que tienen las familias, que es el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que como tú muy bien dijiste, ha venido recopilando información desde el 2014 a la fecha, y luego el gobierno, o más bien el oficialismo en su conjunto, le dicen pues que no sabe lo que está diciendo, que está mal informado, que lo que dice está fuera de contexto. Pues qué barbaridad, o sea, lleva 10 años recopilando información, evaluándola, desde y luego viniendo a México a recopilar información en el terreno. Entonces, hay una tensión muy grande. Yo creo que el Estado mexicano, representado por el gobierno federal, va a tener que bajarle el volumen a sus bravuconerías y esperar a que llegue la información para solicitud de información, para mandar toda la información que le pida el comité y hacer ofertas que disminuyan la posibilidad de que el comité lleve este asunto a la Asamblea General. Si yo fuera el gobierno de México, es decir, si yo fuera asesor del gobierno de México, le estaría diciendo, oiga, señor gobierno, preséntele usted al comité ofertas para solucionar el problema. ¿Qué problema? Pues la crisis de búsqueda. El que Que dice que no tenemos, existe. bueno, ese es el problema. Ujú. Entonces, tienes toda la razón. O sea, ¿cómo vas a hacer ofertas para solucionar un problema que tú niegas? Entonces, si el gobierno lo que va a hacer es decirle al comité, no es cierto, hay desapariciones forzadas, pues entonces el comité va a tener que decir, pues voy a tener que llevar esto a la asamblea, pues como estoy tratando con un paciente que niega la enfermedad, pues lo voy a tener que llevar
a otra clínica donde lo obliguen, o yo qué sé, ¿no? No, no es que lo obliguen, pero donde le hagan recomendaciones más fuertes, establezcan instituciones de cooperación técnica para que realmente comience a mejorarse la situación. Tienes toda la razón, Pamela. Si lo niegan, es difícil que hagan ofertas que el comité considere viables. Lo primero que tiene que hacer es reconocer el problema y luego decir, para enfrentar ese problema necesito ayuda, necesito cooperación para la búsqueda, para el problema de justicia e impunidad, para el problema de la crisis forense descomunal. Y entonces armar un plan, un proyecto nacional con asistencia internacional que comience a enfrentar esta crisis descomunal. ¿Qué pasa si esto finalmente llega a la Asamblea? Mira, Pamela, no quisiera adelantar pronósticos porque fíjate que esta es la primera vez en la historia que este mecanismo del artículo 34 de la convención se activa. Esta convención es relativamente nueva, entró en vigor en el año 2010 y es la primera vez que el artículo 34 entra en funcionamiento. Está en la etapa preliminar de su funcionamiento, pero no tenemos precedentes. Entonces, pero también es que de acuerdo con la naturaleza de la Asamblea General, al no ser un tribunal ni un organismo sancionatorio, la Asamblea General no va a emitir sanciones si es que esto llegara a su conocimiento, sino que más bien lo que la Asamblea General podría hacer es establecer instituciones internacionales para brindarle apoyo y asistencia al Estado mexicano para enfrentar esta crisis. Estoy pensando, por ejemplo, en la reciente resolución de la Asamblea General respecto de Siria y la crisis inmensa que Siria tiene respecto de personas no localizadas por el conflicto armado, son mucho más de 100,000, y entonces estableció una institución especial que, por cierto, ahora encabeza una mexicana, es Carla Quintana, especialista en búsqueda, para enfrentar la crisis. Podría ser eso, nada más que esta institución para México no podría limitarse a la cuestión de búsqueda, sino que tendría que consistir primero en prevención. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que ya no haya más casos? Porque se están produciendo casos en razón de más de uno por hora. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar la crisis de búsqueda? ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar la crisis forense? Si tenemos más de 50 y algunos dicen 70,000 cuerpos o restos humanos no identificados, ¿y cómo le vamos a hacer para enfrentar la crisis de impunidad casi absoluta en materia de desaparición? O sea, fíjate que el comité, cuando se refiere a la cuestión de la impunidad, no dice generalizada, sino que dice casi absoluta. Esa es una crisis inmensa. Entonces son 4 áreas de crisis muy fuertes en la que las Naciones Unidas, mediante una resolución de la Asamblea, podría decir, bueno, vamos a crear una institución y ofrecérsela al Estado mexicano. Claro. Pues te agradezco nuevamente la oportunidad de platicar de esto para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo. No podemos resolver un problema que no reconocemos que existe. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, ¿puedo dar un último comentario? Claro. Quiero hacer un reconocimiento muy, muy grande a la valentía, la dignidad, la entereza admirable de las familias de los desaparecidos. Qué bárbaros. En estos días me han impresionado. Si ya de por sí tengo admiración por estas mujeres maravillosas, en estos días, qué bárbaro, qué dignidad y qué manera de reaccionar tan increíble han tenido, ¿verdad? Sí. Tanto en los diálogos con la secretaria de Gobernación, como en su plantón de protesta ante el Senado de la República, como en su salida a defender a su mejor aliado, que es el comité, es decir, a mi comité no me lo golpeen, porque es quien me ha atendido con dignidad en los últimos 10 años. Mis respetos para ellas, mi admiración y mi solidaridad. Sin duda, coincido. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, hasta luego.
Buenas tardes, Santiago Corcuera, expresidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y profesor de la Universidad Iberoamericana 45.